Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 11 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos este video colocándolo en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, Señor. Reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos, Señor mi Dios, que nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos igualmente, Señor mi Dios, que pueda abrir el entendimiento de cada uno de los que nos escuchan, para que juntos podamos atesorar y recibir esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo anterior estudiamos la misión de los 70 discípulos. Luego observamos la interacción entre Jesús y el intérprete de la ley, concluyendo con la enseñanza del buen samaritano, que manifestó su amor al prójimo. Y en la última parte vimos los acontecimientos de la visita de Jesús en casa de Marta. Iniciamos este capítulo 11. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2. Jesús les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Verso 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Observamos en estos 3 versos a Jesús enseñar a orar a sus discípulos, dándoles una oración modelo que popularmente conocemos como el Padre Nuestro, diciéndoles que oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En este punto simplemente queremos hacer una recomendación, ya que esta oración del Padre Nuestro tiene algunos puntos importantes que valen la pena visualizarlos. Así que pues queremos recomendarle que puedan ver nuestro video número 20, en donde hablamos acerca de la oración del Padre Nuestro. Verso 5. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes? Verso 6. Porque tengo un amigo mío que ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Verso 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Verso 9. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 10. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Verso 12. ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues como hemos estado observando en diversas oportunidades, Jesús empleaba preámbulos al momento de impartir sus enseñanzas. En esta ocasión vemos desde el verso 5 cómo el Señor, complementando sus palabras, les presenta a los discípulos el preámbulo de un ejemplo de un caso hipotético para impartirles una enseñanza. Observamos a Jesús plantear el caso acerca de un hombre que recibe una visita y va donde su amigo a la medianoche para pedirle 3 panes, ya que no tiene que ofrecerle a su amigo que ha llegado de viaje. Luego observamos en este caso cómo el Señor expresa que por la importunidad que tiene su amigo, le dará todo lo que necesite. Luego observamos a Jesús explicar el propósito o la finalidad de esta enseñanza entre los versos 9 al 13. Pues así como hipotéticamente este hombre que recibió la visita hizo esas 3 cosas: buscó, halló y pidió, el Señor enseña diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues de acuerdo a la explicación de Jesús desde el verso 9 al 13, podemos observar algunos puntos, viendo de que en el verso 13 esta enseñanza se dirige hacia el Padre Celestial. Pues, en un primer punto, si pedimos a Dios, Él nos dará. Si buscamos en Dios, hallaremos. Y si llamamos a Dios, se nos abrirá. Otro punto es que podemos observar que esta enseñanza no únicamente se refiere a pedir, buscar o llamar en Dios, sino también aquí en la tierra igualmente con nuestros semejantes o nuestro prójimo. Si pedimos a nuestros semejantes, Dios permitirá que se nos dé. Y si buscamos, Dios permitirá que hallemos. Y si llamamos, Dios permitirá que se nos abra. Otro punto es que si nosotros como hombres que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos? Pues si pedimos el Espíritu Santo, el Padre Celestial nos lo dará. Pues aquí únicamente queremos realizar un comentario en este verso 13 del capítulo 11, pues no tiene que ver con la explicación de este verso, sino únicamente algo que queremos comentar, ya que en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos del 7 al 12, también se registra esta enseñanza, y en el verso 11 de Mateo, que es el que se relaciona con este verso 13 del capítulo 11 de Lucas, podemos observar que en el verso 13 de Lucas se habla acerca de pedir y recibir el Espíritu Santo. En cambio, en el verso 11, capítulo 7 de Mateo, dice: Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas dádivas a los que se lo pidan? De manera que se observa que en Mateo se habla acerca de pedir y recibir buenas dádivas. Así que pues el comentario que queríamos realizar es que aquí podemos visualizar una relación, y es que todas estas cosas, el hecho de que pidamos y logremos recibir, que busquemos y logremos encontrar, y que hallemos y que se nos abra, estas cosas serían hechas por el Espíritu Santo. Verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se asombró. Verso 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Verso 16. Otros para intentarle le pedían señal del cielo. Verso 17. Observamos que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo la siguiente enseñanza: Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y una casa dividida contra sí misma cae. Verso 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Ya que decís que por Beelzebú yo echo fuera a los demonios. Verso 19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Observamos esta porción desde el verso 14, que algunos de los presentes, observando a Jesús expulsar a un demonio, empiezan a alegar que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. En respuesta, vemos que Jesús, en toda sabiduría, se sustenta con una enseñanza refiriéndoles en la que se ilustra que si el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios, se echa fuera a los demonios, que todos esos también igualmente pertenecen al reino de Satanás, pues este reino estaría dividido. Satanás estaría peleando contra sí mismo, por tanto su reino no permanecería. Sin embargo, Jesús establece a la altura del verso 20 que él echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo,
o también el poder de Dios, de manera que esta era una manifestación o una evidencia de que el reino de Dios había llegado. Verso 21. Continúa Jesús complementando esta enseñanza con una alegoría diciendo: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Verso 23. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pues observamos el complemento de esta enseñanza entre los versos 21 al 23. Observando a Jesús describir a un hombre fuerte armado que guarda su palacio. Pero luego viene otro más fuerte y le vence y le quita todas sus armas y reparte el botín. Pues esto es semejante a lo que estaba sucediendo con ambos reinos. Satanás y el reino de las tinieblas es como aquel primer hombre fuerte que guardaba su palacio, aquel reino que domina sobre la humanidad. En cambio, el hombre más fuerte representa a Dios y su reino. El acto de que el hombre más fuerte viene y le vence es semejante, por ejemplo, a la expulsión de demonios y a las otras manifestaciones del reino de Dios en la tierra, como lo son las sanidades a algunos enfermos oprimidos por el maligno. Pues Jesús, mediante la expulsión de demonios por el poder de Dios, vencía a los demonios, echándolos fuera, de manera que vencía a aquel hombre fuerte que guardaba su palacio. Luego culmina el Señor diciendo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pues observamos a Jesús realizar esta expresión, la cual la refiere por causa de aquellos que le criticaban, diciendo que echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, pues estos estaban contra el Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le señal dada, sino la señal de Jonás. Que así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Verso 25. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Verso 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Observamos otra pequeña enseñanza de Jesús entre los versos 24 al 26, acerca del espíritu inmundo que vuelve, pues esta enseñanza se refiere a cuando un espíritu inmundo, o cuando un demonio sale de un cuerpo. Este anda por lugares secos buscando reposo. Luego dice: volveré a la casa de donde salí, de manera que se decide a regresar al cuerpo, o a la persona de donde salió. Al llegar el espíritu inmundo, ve que la casa está barrida y adornada, significando esto que aquella persona se encuentra en buen estado. De manera pues que el espíritu inmundo toma consigo a otros 7 espíritus inmundos más malignos que él, y entran en el cuerpo de la persona, y aquella persona queda en peor estado que antes. Pues consideramos que muy probablemente esta enseñanza de Jesús puede referirse a alguna persona que es librada de un espíritu inmundo, pero pues no recibió al Espíritu Santo por la fe en Jesús, de manera que los demonios pueden entrar eventualmente nuevamente en el cuerpo de esta persona. O pudiera ser igualmente el caso de una persona que, siendo librada, luego le dio la espalda a Dios voluntariamente y el Espíritu Santo le haya dejado, de manera que el espíritu inmundo puede volver a entrar. Verso 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Versos 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos en esta oportunidad otra situación la cual incluye a la familia natural de Jesús. Pues en esta oportunidad aquella mujer entre la multitud dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, refiriéndose esto a la madre de Jesús. Pues observamos en la respuesta del Señor cómo da prioridad al reino de Dios y a aquellos que guardan la palabra de Dios antes que su propia familia, naturalmente diciendo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Consideramos que Jesús utilizaba estos acontecimientos para enseñar acerca del reino de Dios. En esta enseñanza contrasta en base al reino de Dios la bienaventuranza que aquella mujer decía de manera natural acerca de su madre, para enseñar quiénes realmente son bienaventurados para con el reino de Dios, refiriéndose a los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Verso 29. Apiñándose las multitudes, les empezó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Verso 30. Pues así como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Pues como habíamos visto desde el verso 16, la gente pedía a Jesús una señal del cielo. Ahora en el verso 29 observamos a Jesús expresarse en cuanto a las señales de Dios, diciendo que aquella generación era mala y demandaba señal, pero señal del cielo no le sería dada, sino la señal del profeta Jonás, explicando el porqué en el verso 30, diciendo: porque así como Jonás había sido señal a los ninivitas, de la misma manera sería Jesús señal para esta generación. Quiere decir esto que así como Jonás fue una señal para que los ninivitas se arrepintiesen, de la misma manera sería Jesús para esta generación. Pues cierto es que Jesús era una señal de arrepentimiento para el mundo entero. Sin embargo, consideramos que de acuerdo a esta narración, la expresión de Jesús se refiere a aquella generación de judíos que vivía en el tiempo del Señor. Continúa Jesús complementando su argumento tomando como ejemplo a la reina del sur, o la reina de Sabá, quien había venido desde los confines de la tierra,
o desde muy lejano hasta Jerusalén, para oír la sabiduría de Salomón. Y ésta logró reconocer su sabiduría, y que Dios estaba con él, de manera que en el día del juicio, la reina de Sabá condenaría a los hombres de aquella generación, ya que oyó y recibió la sabiduría de Salomón. Sin embargo, Jesús era mayor que Salomón, y los hombres de la generación de judíos no querían recibir su palabra. De la misma manera, los hombres de la ciudad de Nínive se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, ya que les fue enviado un profeta como Jonás, los cuales a su predicación se arrepintieron, y Dios no destruyó la ciudad. Sin embargo, Jesús igualmente era más grande que Jonás, y estos no querían recibir su palabra para arrepentirse. Pues como siempre mencionamos, no es la voluntad de Dios que ninguna persona sea condenada, de manera que consideramos que con estas expresiones Jesús intentaba de alguna manera concientizar a los judíos para que creyesen en Él y recibiesen su palabra, para que al contrario no fuesen condenados. Verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Verso 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Verso 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Verso 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Observamos otra tremenda enseñanza de Jesús en cuanto a la lámpara del cuerpo, empleando nuevamente el preámbulo de la luz, como lo vimos en el capítulo 8, verso 16 de este Evangelio de Lucas. El Señor dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. En esta enseñanza, la característica de la luz es reflejada como aquello que entra por el ojo. De acuerdo con esta enseñanza, la luz como tal puede ser luz, pero la luz también puede ser tinieblas. Pues observamos en esta enseñanza que se ubica al ojo como la lámpara del cuerpo, e igualmente estableciendo que el ojo es como una lámpara que da luz al cuerpo. Cuando la luz es luz, o cuando el ojo percibe o es alimentado por cosas buenas, también el cuerpo estará lleno de luz. En cambio, cuando la luz es tinieblas, o cuando el ojo percibe o ve cosas malas, también el cuerpo estará en oscuridad. En el verso 35 Jesús exhorta a toda la multitud a tener cuidado. No vaya a ser que la luz que haya en la persona sea oscuridad. De esta manera, si todo el cuerpo está lleno de luz, no teniendo ninguna parte en tinieblas, será el cuerpo todo luminoso, espiritualmente hablando, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. De manera que consideramos que una de las enseñanzas que podemos extraer de aquí es procurar alimentar nuestro ojo de cosas buenas, para que nuestro cuerpo esté lleno de luz por dentro. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro,
cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaban a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Verso 37. Luego que Jesús hubo hablado, un fariseo le rogó que comiese con él. Entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. Verso 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Eso debido a que los judíos tienen una costumbre de realizar un rito de purificación antes de sentarse a comer, el cual consta de lavarse ciertas partes del cuerpo. Verso 39. Pero Jesús le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Observamos desde el verso 39 en adelante a Jesús decir algunas palabras a los fariseos e intérpretes de la ley y los escribas. En este verso 39 observamos a Jesús primero dirigirse a los fariseos, expresándoles que limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. Otras traducciones dicen: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. En el Evangelio de Mateo capítulo 23 se observa igualmente estas palabras de Jesús. Decía a los escribas y fariseos, en el verso 25 del capítulo 23 de Mateo, que es el que se relaciona con ese verso 39 del Evangelio de Lucas. El verso de Mateo dice: ay de vosotros escribas y fariseos, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Pues definiendo el verso 39 del capítulo 11 de Lucas, esto se refiere a que los fariseos limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, que quiere decir que se mostraban justos y rectos por fuera, o delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de rapacidad y de maldad. Una relación que podemos ver con el verso 25 de Mateo y la otra traducción es que parte de la rapacidad y maldad que se expresa aquí implica que los fariseos estaban llenos de avaricia y de robo, injusticia por dentro. Verso 40. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Verso 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Observamos en este verso a Jesús decir a los fariseos que debían hacer para limpiarse, llamándolos a dar limosna de lo que tienen, y entonces todo os será limpio. Otras traducciones dicen: por tanto limpian el interior, dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. Pues consideramos en nuestra perspectiva referente a este verso 41, que Jesús se expresa de esta manera a los fariseos, debido a la avaricia e injusticia que habían dentro de ellos, llamándolos a limpiar el interior de esta manera. Un comentario que quisiéramos realizar en cuanto a este verso es que en el verso 26 del capítulo 23 de Mateo,
que es el que se relaciona con este verso 41 de Lucas, en donde Jesús habla a los fariseos de cómo limpiarse. Se observa en este verso de Mateo que el Señor llama también a los fariseos a limpiar primero lo de adentro de una manera general, para que también lo de fuera esté limpio, es decir, para que estén limpios por completo. En el verso 26 del capítulo 23 de Mateo, Jesús dijo de la siguiente manera: Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. De manera que podemos observar esta comparación o contraste con la narrativa del Evangelio de Mateo. Verso 42. Mas ay de vosotros fariseos, que desmáis la menta, y la ruda, y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, y el amor a Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Vemos en este verso que el Señor continúa expresando acerca de los fariseos que eran diligentes en dar diezmo de la simiente de la tierra, como estaba establecido en la ley, tal como lo hacían con la menta, la ruda y la hortaliza, pero pasaban por alto la justicia y el amor a Dios. Verso 43. Ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Verso 44. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Observamos en este verso más palabras fuertes del Señor hacia los escribas y fariseos. El verso 27 del capítulo 23 del Mateo es el que se relaciona con este verso 44, diciendo: Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Pues definiendo este verso 44, el Señor expresa que los escribas y fariseos eran como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Es decir, los escribas y fariseos se mostraban hermosos, rectos y justos, por dentro estaban muertos y llenos de inmundicia, y sus seguidores o las personas que andaban con ellos no lo sabían. Verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Verso 46. Jesús dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Observamos a Jesús dirigirse a los intérpretes de la ley en este verso, diciéndoles que ponían cargas sobre la gente que no pueden llevar, y ellos no las tocan ni aun con un dedo. Pues consideramos que esto se refiere a que los intérpretes de la ley cargaban a la gente con el peso de exigencias religiosas, ya sea por los mandamientos de la ley o por sus propias tradiciones religiosas, pero los intérpretes de la ley no se esforzaban por cumplirlas. Verso 47. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Verso 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y a uno de ellos matarán, y a otros perseguirán. Verso 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo. Verso 51. Desde la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Observamos entre los versos 49 y 50 cómo el Señor expresa que la sangre de los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo se demandaría de aquella generación de judíos. Verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia.
vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Verso 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas. Verso 54. Acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. De esta manera hemos culminado este capítulo 11. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Jesús enseñó a los discípulos acerca de la oración, presentándoles un ejemplo, la oración modelo, la cual conocemos popularmente hoy en día como el Padre Nuestro. Número 2. Viendo a Jesús echar fuera un demonio, algunos del pueblo decían que por el poder de Beelzebú echaba fuera los demonios. Pero Jesús, replicando con toda sabiduría, enseña al pueblo acerca de que un reino dividido no puede permanecer, de manera que si Satanás se echa fuera a sí mismo, contra él mismo estaría peleando. E igualmente como un reino más poderoso viene para vencer, refiriéndose al reino de Dios. Número 3. En vista de que el pueblo demandaba a Jesús señal del cielo, Jesús se niega a mostrarles una señal y les deja saber que la señal cual les sería entregada al pueblo sería la señal de Jonás, como lo fue a los ninivitas. Número 4. Observamos también una tremenda enseñanza de Jesús acerca del ojo como la lámpara del cuerpo. Número 5. Por último, Jesús acusa a los fariseos e intérpretes de la ley por múltiples aspectos. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.